Son las 8:38. Vamos a empezar inmediatamente nuestro panel de conversación. Antes de ello, saludamos a la editora general de nuestro departamento de prensa, Montserrat Rolano. ¿Cómo estás, Monse? Buenos días. Muy bien, buenos días. Espero que tú estés bien y nuestros invitados e invitadas también. Elocuencia de día viernes, cuando muy bien. Sí, ha estado intensa la semana. Sí. Por más razones que no podemos decir al aire que por razones que podemos decir al aire, de hecho. Francis Espinosa, bienvenida. Muy buenos días, Patricio, Dino, Montserrat. Gracias por tenerme nuevamente en su programa. Muy buenos días. Y sí, acá amanecimos un poquito movidos con un sismo de 5,3, así que estamos ahí recuperándonos. Ya, pero ¿todo bien? No, sí, todo bien. Ya, sí, qué bueno. Zona rocosa, entonces los sismos se sienten fuertes, pero zona rocosa, así que no hay problema. Sí, en Antofagasta hacen más daño las lluvias que los temblores, Francis. Sí, La aluvión, sí. sí. Don Dino Pancani, buenos días, bienvenido, gracias por estar acá también. Muchas gracias por la invitación, Patricio, Montserrat. Buenos días, Francis. Y el mes ha sido largo, ¿no? Sí. No la semana, pero el mes ha sido tremendamente largo. Sí, probablemente el mes más largo del año, por lo menos en percepción. Políticamente, Sí. qué duda cabe. Bueno, y políticamente también, porque no solamente se mueve la tierra allá en el norte, acá en la zona centro-sur, sino que también en términos políticos, como decía, ha estado bien movido, bien agitado el panorama. Y quiero partir con esto que ha generado tanta controversia, ¿no? Este proyecto de ley Naín Retamal, que se aplazó para el próximo martes su votación. Lo explicaba el senador Flores hace un ratito acá en la radio, que se va a despachar ese proyecto con harta premura, que es algo que se lamenta, porque para debates tan complejos, donde recién ahora están ingresando las indicaciones, uno esperaría también tiempo para algo tan básico como escuchar a los expertos, que este debate ha estado totalmente carente de expertos. Llama la atención que para algunos temas los expertos sean voces autorizadas para hablar, incluso necesarias, ¿no? Y para otros no se toman en cuenta. Ayer el exdiputado Desbordes decía, bueno, pero los expertos en realidad no han tenido razón en otros debates en materia de seguridad, un poco como deslegitimando la voz de los expertos. Bueno, en este debate particularmente no vamos a tener a los expertos porque los tiempos no dan, evidentemente, pero sí lo que ha habido ha sido una suerte de, yo no sé si lo llamaría giro, pero sí el gobierno ha tenido una postura más que va más en la línea de lo que es su proyecto político, y la vocería ahí la ha tenido el ministro de Justicia, lo dijo ayer, entiendo que ahora en la mañana también lo reiteró cuando dijo: las normas aprobadas son defectuosas, generan riesgo para las policías y ciudadanos, que es algo que no se había escuchado antes de manera tan categórica respecto de la legítima defensa privilegiada. Bueno, se logró aplazar, porque esto se iba a votar inicialmente creo que hoy, o ayer, se logró aplazar y el gobierno ha sostenido esta posición. Ahora, y la pregunta que quiero partir haciéndoles, ¿cuáles son las señales que entrega el gobierno? Ayer o antes de ayer el Partido Comunista decía, o el secretario general del PC, Lautaro Carmona, decía que las señales son contradictorias y pueden tender a la confusión, porque en la mañana se está tratando de ordenar a los parlamentarios para que voten la ley Naín Retamal, y en la tarde el presidente acude a un acto en conmemoración del caso de Gollados. Por lo tanto, la pregunta que yo les hago a ustedes en términos políticos, simbólicos, comunicacionales, ¿cuál es la señal que está dando el gobierno en este debate? Porque efectivamente se presta mucho para la confusión. Francis. Sí, la verdad es que yo quisiera analizar el fenómeno desde algunas variables, ¿no? En primer lugar, la variable contextual, es decir, digamos, cómo aparece la fuerza de este proyecto, que finalmente se mezclan, digamos, dos proyectos prácticamente en uno, en función, digamos, del asesinato de la carabinera y de una serie, digamos, de bajas y de situaciones complejas que está teniendo la institucionalidad de Carabineros. O sea, hay un contexto, diríamos, político que motiva
Teníamos a Francis, ahí está. Parece que su señal no está Vamos muy a estable. ver si podemos recuperar el vínculo con Francis, sí. Y con Dino también, que ya se va a reincorporar a la transmisión. En la línea de lo que tú planteas, Montserrat, sí, obviamente la declaración del ministro Cordero uno podría leerla como una declaración que corrige el propio rumbo del gobierno, pero también llama la atención, como tú decías muy bien, que el ministro se pronuncie de esa manera sobre un proyecto que ellos mismos hicieron votar esta misma semana, ¿no? Entonces, la pregunta que tú haces es del todo válida, ¿no? ¿Cuáles son los límites de cuánto se debe maniobrar para poder gestionar un proyecto? Ahora, yo quería echarles, cuando se reincorporen Francis y Dino, más pelos a la sopa, en el sentido de que si hay un escenario que no se podía prever y que a mí me parece que implica incluso cruzar una línea, es que el gobierno del presidente Gabriel Boric promueva un proyecto de ley que las organizaciones de derechos humanos dicen que atenta contra los derechos humanos, ¿no? Eso es, ir un poquito más allá de lo que uno podría entender como leer un nuevo escenario político, cambiar de posturas porque ha cambiado el contexto, hacer una reflexión sobre cuál es la correlación de fuerzas actuales y cómo darle viabilidad a la agenda legislativa. Pienso que todo eso como argumento para sostener una determinada posición es válido, pero el contenido de este proyecto parece ir un poquito más allá de eso. Pero en fin, vamos a escuchar a Francis. La estábamos escuchando y se nos cortó, Francis, así que te damos la palabra de nuevo. Así como de repente quedé como sola ahí. Bueno, planteaba, digamos, el tema del contexto, digamos, la discusión sobre el rol de la institucionalidad o específicamente de carabineros de las policías. En tercer lugar, que podría haber sido el primero, habría que entender, digamos, que en el ejercicio de una gobernanza, sobre todo en el ejercicio, digamos, del Ejecutivo, el poder de las Fuerzas Armadas y policiales es un poder necesariamente, digamos, o es un poder necesario en el fondo. Hay que partir de la base de eso. O sea, digamos, difícilmente un ejecutivo se pudiese ir en contra de un poder, digamos, duro, como en este caso serían las Fuerzas Armadas y de orden. Pero haciendo la comparativa internacional, que siento que tampoco ha estado en la discusión esta comparativa internacional, la pregunta es ¿hacia dónde va la discusión de darle mayores atribuciones? Llamémosle eufemísticamente a lo mejor mayores atribuciones. El Instituto de Derechos Humanos ha hablado de impunidad policial, por ejemplo, frente a este proyecto, pero llamémosle mayores atribuciones. Si la discusión internacional va a darle mayores atribuciones a la policía, yo tengo la impresión de que no. O sea, a partir del caso Floyd en Estados Unidos, yo creo que justamente lo que se está cuestionando es esta impunidad policial. Ahora, a mí particularmente, como Francis Espinosa, me agrada, digamos, la postura, digamos, el espíritu que ha mantenido el gobierno desde una visión más socialdemócrata y teniendo en cuenta justamente esta discusión internacional. Me agrada porque en realidad a veces pienso que, como decía Walter Lippmann, donde todo el mundo piensa lo mismo, nadie piensa. Es decir, si todos tuviésemos, digamos, esta visión de que sí, que proyectos de estas características debieran correr como avión, yo creo que eso sería preocupante. Ahora, yo, digamos, el último momento de análisis que entrego en esto es, yo siempre la nombro a ella, Ekel Temelkuran, que es una periodista turca, y que ella analiza en 7 pasos cómo, digamos, los gobiernos se van convirtiendo en gobiernos populistas y después autocráticos. Entonces, eso en el caso de Turquía. Entonces, justamente uno de los síntomas que yo veo es esta podríamos decir, visión transversal de una política más dura frente, digamos, al actuar de carabineros y de las Fuerzas Armadas y de orden. Entonces, es un síntoma, digamos, que nos lleva a pensar, en primer lugar, en estos discursos populistas que lo hemos visto en algunos alcaldes o alcaldesas, pero también, digamos, desde una perspectiva más transversal en el Parlamento. Entonces la pregunta es, ¿vamos hacia un populismo que implique esta impunidad policial que habla en Derechos Humanos y finalmente lleguemos
a un gobierno autocrático, eso es algo peligroso. Por eso es tan importante, y les agradezco, digamos, que tengan una visión crítica y que me ayuden también a tener una visión crítica sobre este tipo de proyectos. Sí. Tenemos entendido que está Dino en el teléfono. Dino, ¿nos escuchas? Sí, me escucho yo, sí. Ya, perfecto. No, yo decía, no sé si nos alcanzaste a escuchar, que este no es cualquier proyecto ni es cualquier expresión de este giro que ha tenido el gobierno desde el 4 de septiembre, en el sentido de que es un proyecto que primero cuenta con el rechazo de todos los expertos. Cuando digo todos, no lo digo en un sentido retórico y no lo digo en un sentido literal, o sea, todos. No hay ningún experto a favor de este proyecto. Segundo, es un proyecto que cuenta con la oposición de la totalidad de organizaciones de derechos humanos que hemos consultado, que además han sido bastante categóricas en el sentido de que este proyecto vulnera los derechos humanos, ¿no? Lo cual nos lleva, como conversábamos con Monse hace algunos minutos, a la pregunta de un escenario donde el gobierno del presidente Boric, ¿no?, con todo lo que esto implica en términos concretos y simbólicos, esté promoviendo un proyecto de estas características. Y por último, con un proyecto que uno ve, y esto evidentemente es una afirmación que pongo absolutamente en borrador, quiero ser lo más honesto intelectualmente con el tema, pero que genera mucho rechazo en el mundo de los votantes, ¿no?, de los electores del mismo presidente de la República. Por lo tanto, por eso digo yo que no es cualquier proyecto, pero bueno, te lo pregunto a ti, te planteo esta hipótesis en realidad más bien para que tú las puedas comentar según tu punto de vista. Yo comparto las hipótesis y las constataciones y la evidencia que entregas, ¿no?, en torno a este proyecto en particular. Me gustaría ir incluso un poquitito más atrás, ¿no? Porque uno podría pensar que a una policía legitimada, una policía que actúa permanentemente correcta, de manera correcta, legitimada dentro de la población, uno podría decir, bueno, le doy un cheque en blanco, no le doy un cheque en blanco, un tema de confianza sociales hacia instituciones, ¿no? Pero por más de que los esfuerzos que hagan algunos estudios de opinión muy cuestionables, Carabineros no es una policía legitimada, ¿no? Es una policía que ha hecho los últimos 4 años aproximadamente de todo para deslegitimarse hacia la población. Y en este ámbito particularmente no voy a hablar solamente de lo que se denominó el Paco Gate, de la corrupción interna, de los generales viajando por el mundo con plata de los chilenos, no voy a hablar de eso, sino que de la violación a los derechos humanos cometidas durante el 2019. Son violaciones a los derechos humanos que ocurren en el marco de un estallido social o de una movilización social. Es una parte. La otra parte es el comportamiento posterior de Carabineros para obstaculizar las investigaciones en torno a lo ocurrido durante ese periodo, ¿no? Y creo que lo más gráfico es el silencio del general Yáñez el día lunes frente a la fiscal Chong. Un general director de Carabineros que obstaculiza la justicia, que luego pide que desde el poder legislativo se aceleren leyes que supuestamente benefician el actuar de Carabineros. Creo que ahí hay una deslegitimidad que por una parte resulta incomprensible, ¿no? Es incomprensible que siga el general Yáñez como director general de Carabineros. Le hace daño a Carabineros la permanencia del general Yáñez. Dicho lo anterior, es que acá se están pasando de listo ellos y la derecha, y lamentablemente hay una suerte de baja autoestima del gobierno que no es capaz de poder frenarlo, y los sectores que apoyan el gobierno en términos de otorgarle mayores facultades al cuerpo de Carabineros. Fíjense que cuando uno revisa lo poco que ha avanzado la justicia en torno a la violación a los derechos humanos del año 2019, lo que ve son
declaraciones de Carabineros en las cuales no se ajustan a la verdad en su mayoría, en donde están culpando a personas en las cuales resultaron ser inocentes, y a víctimas están cargándole la responsabilidad a las víctimas de manera grosera, están cargando la responsabilidad de la tortura en la cual fueron sometidas. Les vamos a confiar al cuerpo de Carabineros que le dispare a un muchacho porque salió corriendo, porque se asustó, que le dispare por la espalda a un muchacho. Le vamos a confiar la versión de ese carabinero, en el cual el muchacho tendrá que buscar las pruebas para demostrar que le disparó por la espalda porque dirá seguramente que andaba con algún arma. Me parece que es una aberración. Creo que proponerlo desde los sectores del gobierno es un abuso hacia su adhesión, hacia sus adherentes. Por lo tanto, espero que el Senado pueda corregir. Tengo poca esperanza en la actual composición del Senado, pero imagino que el Senado podrá corregir estas aspiraciones que tiene la derecha y la institución de Carabineros, ¿no? Sí, bueno, y todo esto además sin una reforma a la institución, porque uno podría entender entregarle mayores facultades, mayores atribuciones, pero en un contexto donde existe una formación que es distinta, donde pasen más años, y en realidad la formación de un carabinero es muy corta. Entonces, sin esto previo, entregarle más atribuciones donde tampoco se ha notado un cambio sustantivo. Lo recordaba Dino, el lunes el general director de Carabineros guardó silencio, por lo tanto, pudiendo quizás aportar algunos antecedentes, eso tampoco se ha visto, por lo tanto, las dudas creo que son bastante razonables. Sí. Quiero agregar algo, independientemente de cómo actúe Chile Vamos, que tienen su posición sobre la seguridad pública, que es ampliamente conocida. Este es un país donde el trámite legislativo depende del gobierno. O sea, el gobierno tiene todas las herramientas a su disposición para que el proyecto no se vote el martes. Tiene todas las herramientas a su disposición para cambiar el tiempo del trámite legislativo. Puede retirar el proyecto cuando quiera. Si no lo retira, lo puede congelar. Digo, también es importante recordar que no estamos en un escenario de fatalismo en el cual, por una cuestión que se parece un poco al destino de las óperas, ¿no? Nadie puede impedir que el proyecto de ley se vote el martes. El proyecto de ley se va a votar el martes porque todos los que están participando de este proceso quieren que se vote el martes. Es por eso. Sí, ahí a propósito de lo que decía Dino, Francis, de que el gobierno está con baja autoestima. Claro, efectivamente se ha visto un gobierno débil, temeroso, incapaz de imponer su agenda y también, no sé si gobernando, pero tomando decisiones o dando señales en función mucho de Twitter y de la última CADEM. Bueno, eso es una interpretación mía, pero no sé si tan interpretación, la verdad, creo que quizás más descripción. Y los matinales. Es que eso yo creo que es otro tema, pero hay que preguntarte, Francis, ¿cómo ves el momento del gobierno? Porque efectivamente el tema de la seguridad llega tarde, o sea, más allá de que se hayan hecho muchas cosas, acá lo hemos dicho, efectivamente el gobierno se ha estado ocupando del tema de la seguridad a nivel legislativo, también en términos de desbaratar bandas de crimen organizado, de recuperar barrios, en fin, pero no ha tomado una ofensiva respecto del tema, no ha hecho que esto se note, ¿no? A propósito de lo que ha pasado con el alcalde Carter. Y finalmente termina subiéndose al carro de la oposición, de las oposiciones, si sumamos ahí el Partido Republicano, en fin. ¿Cómo analizas este momento del gobierno? ¿Qué podría hacer para salir de ahí también? Bueno, Patricio da algunos indicios de este proyecto, pero da la impresión que hacer eso, por ejemplo, retirar el proyecto, sería una señal bien contradictoria después de todo lo que hemos visto durante esta semana, e impopular además. Sí, la verdad es que, bueno, digamos, este estado de ánimo del gobierno, la verdad es que yo tal vez le llamaría como el poco margen de negociación.
y yo siempre remito, digamos, por supuesto, a la encuesta Academ, como dice Montserrat, porque no solamente este gobierno, sino el gobierno anterior y seguramente los anteriores también estaban muy pendientes, no sé si tanto a las redes sociales, pero sí a los resultados, digamos, de aprobación de los instrumentos de encuestas que pudiesen ser incluso metodológicamente cuestionables. O sea, pero también, digamos, la baja autoestima, o más bien este poco margen de negociación, uno lo ve a partir, digamos, del fracaso de la prueba. O sea, ahí, digamos, se puso toda la carta, digamos, toda la carne a la parrilla, se pusieron todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Y finalmente gana el rechazo, y ahí el gobierno, el Ejecutivo, va quedando con poco margen de negociación, sobre todo, digamos, con un actor tan relevante como es el Parlamento. Eso, digamos, por lo de pronto. Ahora, ¿por qué, digamos, uno siente esta cosa contradictoria tal vez del gobierno? Tengo la impresión de que el gobierno, digamos, todavía abraza, más que bandera, abraza, ¿no? Abraza este espíritu, digamos, de izquierda, no sé si tan de izquierda radical, pero tal vez una izquierda socialdemócrata, una izquierda más nórdica europea, pero la Realpolitik empuja al gobierno en términos del poco margen de negociación que tiene, seguramente también la falta de mayor experiencia política en los procesos negociadores, y finalmente un poco la sensación de que quien tiene el sartén por el mango no es el gobierno, no tendría el poder en términos, o la capacidad para negociar, o las competencias para negociar. Entonces, frente a la Realpolitik, finalmente lo lleva a esta digamos, a esta ola más conservadora, y que en la cual las derechas pareciera ser desde republicano hacia el centro se alían, digamos, en esta marea, digamos, del conservadurismo. Ahora, este conservadurismo, yo insistiría nuevamente en esta idea de esta periodista turca, que son las señales, pero súper progresivas, de que, digamos, de este populismo de la seguridad, que evidentemente también tiene componentes, o tiene muchos componentes de realismo, pero digamos, esta exacerbación, incluso en la percepción de una pedagogía del miedo hacia la ciudadanía, necesariamente nos va a llevar tarde o temprano a propuestas muy autocráticas de gobierno. Y eso es lo preocupante, porque en el fondo lo que estaríamos perdiendo sería, digamos, las concepciones de democracia que tanto nosotros aspiramos, digamos, como un país modelo en América Latina. Bueno, vamos a ir un breve alto porque todavía hay mucho paño por cortar respecto a este tema, muchos puntos por precisar, muchos asuntos a los cuales dar la vuelta. Bueno, vamos a ir unos segundos a una pausa y a la vuelta seguimos con la conversación. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Perdidos en el espacio. Tanta música nueva y tan breve la existencia para darse cuenta. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos, un
Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Mano a mano con el tango, con los NIN, usted ya lo sabe, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, por supuesto aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 de la frecuencia modulada. No se olviden, todos los sábados de 10 a 11 de la mañana, mano a mano con el tango. El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Son las 9:05. Continuamos en Radio Análisis en este día viernes, que nos gusta tanto, con Montserrat Rolano, con Francis Espinosa y con Dino Pancani. En la parte final del bloque anterior, tanto Montserrat como Francis hacían alusión a la debilidad del gobierno, ¿no? Y Francis planteaba hipotéticamente que esa debilidad podía ser un condicionamiento para el modus operandi legislativo actual, ¿no? Ahí, Dino, lo que te quería preguntar también a la hora de los análisis, porque al fin y al cabo estamos hablando del viejo y inmemorial arte de la política, ¿no? De cuánto hay lo voy a plantear en términos gruesos, pero es para favorecer el análisis nomás, de cuánto hay de víctima y cuánto hay de victimario, ¿no? En la situación actual de debilidad del gobierno y en esta impresión más o menos generalizada entre partidarios y detractores, compartida, de que ha ido cada vez perdiendo más control o más capacidad de acción en la medida que transcurre el tiempo. Mira, yo lo vería de la siguiente manera, ¿no? Yo creo que hay señales en las cuales son contradictorias y hace que uno, de alguna manera, con esas señales se confunda en torno hacia el gobierno, ¿no? O el accionar del gobierno. Voy a ir un poquitito para atrás para poder graficarlo, ¿no? El año 85, el 29 de marzo, Carabineros ultimó a los hermanos Vergara Toledo. El 29 de marzo secuestró a José Manuel Parada, Manuel Guerrero, y había secuestrado previamente a Santiago Natino. Paulina Aguirre fue por la CNI. Uh-huh. Aparecieron degollados posteriormente. El 29 de marzo del año 2023 va a hacerle una arenga al presidente de Carabineros que van a salir a resguardar el orden público. Y posteriormente va al Colegio Latinoamericano de Integración. Es contradictorio, la fecha es muy contradictoria, ¿no? La fecha es muy contradictoria. Es contradictoria porque Carabineros es una institución que está cuestionada, no es una institución que se haya limpiado, ¿no? Es una institución que está cuestionada por su accionar en el periodo de dictadura, está cuestionada por su accionar posteriormente en democracia, más aislada y después no de frenar. Entiendo que hay que otorgarle respaldo a Carabineros para luchar en contra del crimen organizado, pero también con esa misma fuerza uno hubiese esperado que el día lunes se dijera que se espera que Carabineros no solo de ahora en adelante actúe en el marco de los derechos humanos cuando tiene un procedimiento, sino que responda por cuando violó los derechos humanos también. Y eso no lo escuchamos.
hubiésemos esperado que eso con mucha fuerza se hubiese escuchado, ¿no? Y entonces uno entiende estas convicciones. De lo contrario, da la sensación que ahí hay una transacción que no estamos sabiendo cuál es, ¿no? Hay algo profundo, hay un gris que no conocemos. Y vuelvo a reiterar, la mantención del general Yáñez es ese gris. Abandonar las palabras refundación, reforma, incluso ajuste, son palabras que están absolutamente en desuso de unos meses a esta parte en torno a Carabineros. Creo yo que el pueblo chileno, una palabra que no le gusta mucho, ¿no? Se habla de ciudadanía, la gente, la opinión pública. El pueblo chileno requiere más precisión, menos contradicciones y más claridad, ¿no? En torno al cuerpo a la institución de Carabineros. No al carabinero de pie, ¿no? No al carabinero que está colaborando en la democracia, en la sociedad, no hacia la institución como tal, ¿no? Y hacia quienes están involucrados en la violación a los derechos humanos. Sí, creo que le ha faltado fuerza indudablemente al gobierno en este punto y en otros más, mayor claridad. Monserrat, tú decías hace un rato, el gobierno ha llegado tarde. Yo de verdad también me aventuro, igual que en algún minuto usó la palabra Pato, ¿no? Me aventuro a decir, ¿quién lo determina cuando se llega tarde, ¿no? ¿Cómo se determina cuando se llega tarde? Cuando lo que tenemos son medios de comunicación que están construyendo una realidad muchas veces tremendamente exagerada. El día 29, Televisión Nacional hizo una nota durante 7 minutos sobre los posibles desórdenes del centro de Santiago sin una imagen de desorden. Sin una imagen de desorden. Lo que hizo fue mostrar a dos personas de la tercera edad, en las cuales contaron cuáles eran, por los desvíos del tránsito, cuáles eran sus dificultades. No tenía imagen porque en términos generales fue relativamente tranquilo el centro de Santiago, pero nos instalan, hablan de saqueo, hablan de romper la calle y no vimos nada de eso, ¿no? Sí. Una nota hecha en torno al día, no un reportaje, una nota hecha en torno al día. Entonces creo que el gobierno juega con todo, incluyo a Televisión Nacional, con todos los medios de comunicación en contra, generando una realidad en la cual siempre va a llegar tarde, indudablemente que siempre va a llegar tarde. Con esto no quiero bajar la importancia de la seguridad hoy día, ¿no? Pero hay una exageración indudable de los medios de comunicación y de la derecha que van construyendo esta realidad que nos da que hablar y que nos transmite o nos instala esta sensación de inseguridad, ¿no? Sí, quería, disculpa Monse, pero decir lo siguiente, mientras escuchaba últimamente a Dino, pensaba que hay un pauteo del cual nosotros también nos estamos haciendo parte, ¿no? O sea, quiero, si me permiten volver a desmadejar, primero, el debate sobre el combate al crimen organizado y la delincuencia no es un debate sobre Carabineros. O sea, Carabineros es un instrumento fundamental del Estado para combatir el crimen organizado y la delincuencia, pero no es bajo ningún punto de vista el único, ¿no? Y sin embargo llevamos varios días hablando de Carabineros, ¿no? Acto seguido, ni siquiera estamos hablando de la institución de Carabineros. Estamos hablando de la facultad de los policías en un contexto de necesidad de usar o no un arma de fuego. Bueno, eso puntual tampoco, dentro de ese campo donde vuelvo a insistir, están todos los expertos en contra y las organizaciones de derechos humanos en contra. En esa posición, en contra de esa facultad específica, no se juega el apoyo o no a Carabineros, ¿no? Y sin embargo terminamos discutiendo como si el apoyo o no a Carabineros tuviera que ver con este aspecto específico. Yo me pregunto autocríticamente, lo digo también como periodista y director de este medio, ¿por qué pasó colado? Nadie se refirió a estos proyectos que se discutieron el martes y miércoles, que también tienen que ver con la seguridad pública y que también forman parte de este fast track, que fueron aprobados con amplias mayorías
y que no representan un problema para nadie porque efectivamente forman parte de un consenso respecto a la manera de enfrentar la delincuencia. Bueno, el proyecto que se aprobó la semana pasada respecto al narcotráfico, el crimen organizado también, que se apunta efectivamente a seguir la ruta del dinero y cuestiones que efectivamente combaten el narcotráfico, no estar demoliendo ampliaciones ni aumentar penas, que sabemos que esa cuestión no ha funcionado en ninguna parte. Entonces terminamos perdiendo las perspectivas, pienso yo, no lo sé. Sí. Francis. Sí, rápidamente. La verdad es que desde el análisis un poco de la sensación ciudadana o del pueblo, como dice Dino, me queda la impresión de que, digamos, post-estallido, en primer lugar, ha cambiado completamente la narrativa del estallido social. Sobre todo me imagino yo que amparado con insistiría en el triunfo del rechazo, ¿no? Y acto seguido, también desde una percepción, digamos, de la gente que conversó en la calle, autoridad, etcétera, de que también está cambiando la visión negativa de Carabineros. O sea, pareciera ser que la gente quiere más Carabineros en la calle y quiere Carabineros, digamos, ejerciendo todavía más monopolio, en este caso, de las fuerzas. No estoy de acuerdo con eso. Digamos, me uno a la lectura internacional, digamos, de la preocupación de mayores funciones a quienes tienen el monopolio de la fuerza, o como diría Luis Althusser, en los aparatos represores del Estado, ¿no? Entonces, tengo la impresión, digamos, pero queda la sensación de que la ciudadanía quisiera eso. Es posible que solamente sea un discurso proyectado por los medios de comunicación, tendiendo primero, como decía recién yo, a poner el tema de la seguridad prácticamente como si estuviéramos en un país tan complejo como Haití, por ejemplo, o tan descontrolado como algún país sudafricano. Eso por lo de pronto, y algo que ayer conversaba yo, por ejemplo, con el Seremi de Justicia acá, el concepto de populismo judicial. Es decir, bueno, incluso sectores que son pro gobierno, que pertenecen al gobierno, digamos, no les desagrada la idea del populismo judicial, que se refiere más bien a la extensión, en este caso, de las penas, para, digamos, dar frente a este flagelo, ¿no?, de la delincuencia ya descontrolada. Entonces, yo tengo la impresión de que cada vez está siendo más impopular hablar, digamos, de la visión negativa, en este caso de Carabineros. Y agradezco el espacio, digamos, que tengamos una discusión crítica, que yo también lo planteé al principio. El proyecto específicamente no discute el rol de Carabineros, y no solamente, digamos, la formación, sino que tampoco, digamos, la relación mundo policial, mundo civil, es decir, cómo en el fondo Carabineros se relaciona con el mundo civil y también, por supuesto, las Fuerzas Armadas. Cómo las Fuerzas Armadas, entonces ahí nosotros todavía tenemos estos enclaves dictatoriales en los cuales en primer lugar un general pareciera ser que se manda solo, pero tampoco hay una relación, digamos, fluida entre el poder militar, policial, y en este caso el poder civil. Y uno lo ve también en el tratamiento, a veces uno no se toma Carabinero, y Carabinero a veces es bastante grosero. Entonces, no hay una educación cívica hacia el mundo policial, y las policías no saben cómo manejarse, en el fondo, con la ciudadanía. Entonces, yo creo que eso tampoco lo aborda un proceso de reforma profunda, en este caso a las policías, y por supuesto a las Fuerzas Armadas en general. Sí, ahora el tema de lo popular y lo impopular es bien interesante como fenómeno, porque un gobierno lo que tiene que hacer es gobernar en función de la responsabilidad y también de sus propias convicciones. Ahí uno se puede preguntar y tener distintas lecturas de cómo lo ha hecho este gobierno en ese sentido. En el gobierno pasado del presidente Piñera, por las circunstancias, el presidente Piñera, el expresidente, tuvo que cambiar mucho de su discurso, y de hecho
celebrar incluso victorias que eran ajenas a él. Pero bueno, eso ha pasado en todos los gobiernos y no es propio de este, pero estamos en un momento que es complicado. Yo decía que el gobierno muchas veces toma decisiones en función de la última CADEM y de Twitter, porque hay cuestiones que pueden ser muy populares, pero que no son responsables y que son totalmente, incluso aberraciones. Bueno, hablamos de este proyecto de ley, no sé si lo calificaría así, pero, por ejemplo, y lo mencionaba durante la semana, la alcaldesa Matei dijo a la pasada en una entrevista que estamos muy cercanos a empezar a discutir en serio el tema de la pena de muerte, porque la gente está harta de la delincuencia. Si uno pregunta en una encuesta, sea la CADEM o sea otra, quiénes están a favor de la pena de muerte para delincuentes, probablemente el 80%, si no más, estaría de acuerdo con eso. Y un montón de cuestiones que son atentatorias contra los derechos humanos, el estado de excepción, en fin, podrían ser muy populares, pero un gobierno tiene que ser responsable y también seguir ciertas convicciones. Y esto lo quiero ligar, Dino, con el debate respecto que tú lo mencionabas también y creo que también Francis, de la estructura mediática en Chile, porque efectivamente este gobierno tenía una intención, y ahí tú participaste también en ese proceso, de hacer modificaciones, de repartir mejor la torta, de generar mayor diversidad, cosa que estamos viendo las consecuencias que tiene el hecho de que no exista diversidad. Y ahí te quería pedir una reflexión, porque esto, finalmente, la falta de pluralismo, de diversidad, un discurso monocorde en los medios de comunicación atenta contra la democracia. Yo me puse a buscar en general, en diarios, quién tenía una postura más crítica respecto, por ejemplo, de esta ley Naín Retamal. Creo que lo único que encontré, aparte de nuestro medio, es el Mostrador, con algunos artículos que van en esa línea. Pero en general el discurso es bien... es bien uniforme. Y ahí quiero preguntarte qué análisis haces también respecto de los desafíos que tenemos para poder avanzar en mayor diversidad, considerando que este intento del gobierno con las universidades está ahí también congelado. Muchas gracias por la pregunta, Montserrat. Mira, yo diría que en general se ha concentrado todo en las llamadas fake news, ¿no? O noticias falsas, que hay muchas. Las redes sociales están llenas de estas llamadas noticias falsas. A mi modo de ver, es el problema menor. Y digo, es un problema menor en el sentido de que yo lo puedo acotar, tiene una duración corta, y si yo tengo un mecanismo determinado, la puedo desarticular de manera efectiva, relativamente rápida. El problema es que eso no lo tengo y que esta fake news aparece en el medio de comunicación, que uno espera que los medios de comunicación, no hay una confianza, que los medios de comunicación dicen una verdad. Creo que el problema central, cuando tú hablas de pluralismo, de diversidad de fuentes, es cómo están construyendo y cuáles son los énfasis que ponen en las noticias. El Mercurio tituló ayer rechazo transversal a un tema, y tú revisas y son Chile Vamos, republicanos, son como 5 fuentes, las conté ayer, y una persona que representa, diría yo, al sector más de centro derecha de lo que se denomina de la exconcertación, ¿no? Ahí hay voces en las cuales, concentradas solamente en un sector, en los parlamentarios, hay voces en las cuales están todas de acuerdo y va seleccionando, ¿no? Hay noticias, cuáles son las noticias y cuáles son las voces que dejan fuera. Lamentablemente, las señales, vuelvo al tema de las señales no han sido buenas señales, ¿no? Si uno piensa que hay un Consejo Nacional de Televisión, por ejemplo, que si bien no tiene muchas herramientas, puede hacer una gestión política de visibilidad importante, y lo que pusieron fue una persona que en su trayectoria la televisión no estaba y el entendimiento de la televisión no estaba. Televisión Nacional se lo entregaron a personas en las cuales tienen un mayor manejo de la televisión comercial, y en lo que han trasladado a Televisión Nacional tienen un mayor manejo de la televisión comercial, y en el sector de prensa lo que hemos visto es ninguna diferencia entre el periodo de Sebastián Piñera y el periodo del actual gobierno.
Uno diría, ¿tienen que tomarse televisión nacional? No, tienen que dar pluralismo a televisión nacional, y eso todavía no tiene televisión nacional como televisión pública. Efectivamente, participamos 3 universidades en elaborar 37 medidas para mejorar el sistema mediático. Solo 11 de esas medidas pasan por el Congreso. Es decir, hay 26 medidas en las cuales un gobierno con voluntad política puede generar políticas públicas en algunos casos, en otros casos medidas para mejorar y ampliar estas voces. Hasta el minuto lo entregamos el 20 de enero, no hemos tenido una retroalimentación con el gobierno en torno a las medidas que nosotros propusimos. Esperamos tenerlas y esperamos que puedan efectivamente reconducir este proceso, ¿no? Y acercarse a están las medidas que nosotros propusimos, pero también hay un programa de gobierno, ¿no? Y acercarse hacia el cumplimiento de ese programa de gobierno. Yo soy un convencido de que los programas de gobierno no son para tomarlo y después decir, hice en la medida de lo posible este programa de gobierno, ¿no? Soy convencido que los programas de gobierno son contratos, son compromisos con la ciudadanía, en los cuales uno, si bien no se cumple un 100%, tiene que hacer todos los esfuerzos por cumplir ese programa de gobierno, y espero que efectivamente en este ámbito, que es el ámbito probablemente que más conozco, en este ámbito empecemos a ver esas señales, ¿no? Empecemos a la medida o las políticas que conducen a una mayor diversidad, un mayor pluralismo, a relevar a los medios ajenos a la industria de las comunicaciones, tengan efectivamente el apoyo que fue comprometido antes de la campaña y durante la campaña. Sí, bueno, estamos llegando al final, Francis, respecto a este asunto, que obviamente también es de tu absoluto, está dentro de tu trabajo académico, todo. ¿Qué reflexión podrías hacer? Yo voy a decir una obviedad nomás para complementar en relación a lo que decía Montserrat. Cuando uno prende la televisión, no hay una crítica en particular a nadie, ¿eh? Si los medios pueden tener su línea editorial, los colegas pueden tener su legítima opinión, porque vamos a volver a decir esto, por si a alguien le han hecho creer lo contrario, que no existen los periodistas objetivos, porque no existen los seres humanos objetivos, aquello no es posible para la especie humana, ¿no? Pero claro, el problema radica en que no hay diferencia, ¿no? Es todo lo mismo, la misma línea, la misma orientación, el mismo énfasis, distintos dueños, incluso distintos regímenes de propiedad. Tenemos un medio estatal, medios privados, lo mismo, ¿no? Bueno, a ese respecto. Sí, bueno, lo planteaba, ¿no? Walter Lippmann, como decía al principio, donde todo el mundo piensa lo mismo, nadie piensa. Quisiera agregar, digamos, algo a la discusión de vino. Yo recibí el informe, la verdad es que es bastante interesante, pero luego aparece una columna de un personaje que es Carlos Peña, criticando duramente el informe. Entonces, ¿de qué manera, digamos, se van instalando narrativas con personajes que tienen mucho espacio en los medios de comunicación y que me parece bien, ¿no? En el caso, digamos, con lecturas un poco añejas, beberiana, en el caso de Carlos Peña, ¿no? Me refiero de Max Weber. Y de qué manera van justificando, digamos, este giro conservador, que no le llamemos giro de la derecha, este giro conservador, finalmente pensando que nuestra sociedad chilena es una democracia conservadora como la de Corea del Sur, ¿no? Pero todavía más conservadora. Entonces, pareciera ser que quienes están, decía Dino, ¿no? Como fuentes, pero también quienes se transforman en referentes de opinión, también van generando esta espiral del silencio, plantea Elizabeth Noel Newman, ¿no? Es decir, quien piensa distinto finalmente termina callándose. Entonces, ¿de qué manera este mainstream, esta corriente de opinión finalmente plantea esta popularidad en el discurso e impopularidad en el otro? Y vuelvo a agradecer, digamos, el espacio para tener una visión más crítica. ¿Puedo agregar una solamente? Sí, por supuesto. A propósito de lo de Carlos Peña, ¿no? Antes de que comenzara esta mesa con 3 universidades públicas
ANP se negó a participar Sí. y la criticó a través del Mercurio, ¿no? En donde tratando de instalar una descalificación de que éramos pagados por el gobierno para hacer esta mesa. Uno lo entiende porque se les comunicó de manera interna y pública a través de otras columnas, señalándole que como son universidades públicas y quieren aportar a Chile, no solo al gobierno que esté, no, queremos aportar a Chile. Es que no había dinero de por medio, no habían recursos comprometidos. Sin embargo, Carlos Peña, con la tribuna que tiene, Carlos Peña insiste en que fuimos pagados por el gobierno. Ahí uno dice, bueno, lo que está haciendo Carlos Peña es tomar la versión sin ningún sustento, sin ninguna incidencia, evidencia de parte de ANP, que es la manera en la cual quiso quitarnos independencia en torno a lo que estábamos presentando, lo toma, lo reproduce y probablemente va instalando una falsedad como una mentira, va como una verdad, ¿no? Que esto fue un informe pagado por el gobierno. Cuando a uno le pagan un informe, generalmente pierde independencia para elaborar ese informe, ¿no? Es particular que se nieguen al diálogo, ¿no? Porque lo que plantea el informe es conversemos, es dialoguemos. Ese fue el ejercicio. Y ahora lo que insistimos es el ejercicio de dialogar, pero para implementar. No dialogar para esperar 3 años más y volver a colocarlo en un programa de gobierno, sino que dialogar para implementar, y creo yo que pueden todavía, o ese espacio existe, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver qué pasa con ese informe. Queda harto de gobierno todavía, así que no se implemente en el corto plazo no quiere decir que no se vaya a hacer. Además, hay que decirlo también, el gobierno está en una posición compleja en este momento para abordar discusiones que son controversiales, donde va a tener varios detractores, así que se entiende que quizás no es el mejor momento, pero bueno, vamos a estar muy atentos a ver cómo evoluciona aquello. Francis Espinosa, Dino Pancani, muchas gracias por acompañarnos durante esta mañana. Que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Chao, Francis, que estén muy bien. Monserrat. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes. Estaba pensando